porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e, nuestro curso bíblico de todos los días, donde nos informamos en primer lugar porque tenemos que hacer primero una catequesis sobre la palabra de Dios. Es decir, ñantende ponana Ñande Yara, baepa mombe use ñande ayepa iñe enupide. Y esto es un estudio así, no digo profundo, pero por lo menos estamos haciendo un cierto esfuerzo para entender una estructura general básica, ¿verdad? Desde donde después podemos interpretar adecuadamente la Biblia. Esta palabrita lo vuelvo a subrayar, adecuadamente la Biblia, porque es elemento esencial para ponerlo después en práctica. En la medida en que nosotros entendemos la palabra de Dios, el mensaje de Dios, nosotros podemos entonces eso aplicarlo a nuestra propia vida. Si nosotros no hacemos una buena exégesis, es lo que lastimosamente suele suceder entre nosotros, cuando no estudiamos profundamente, entonces vienen las divisiones. Pero estas divisiones tenemos que recordar que incluso en la Biblia nosotros las encontramos. Si ustedes leen las cartas, sobre todo en el Antiguo Testamento, van a encontrar siempre problemas, controversias. En realidad la Biblia se escribe sobre las controversias y sobre los problemas que existían en las comunidades. El autor sagrado y la comunidad lo que está haciendo y nos deja por escrito, y lo que nosotros tenemos hoy en la Biblia, son las respuestas a los problemas que existían. Y entre tantos problemas que existían también en las comunidades eran las divisiones, y eran divisiones doctrinales incluso, muchos de ellos. Ciertamente que habían también otros problemas de convivencia, problemas de entendimiento, pero así de relacionamiento, pero normalmente estos problemas de relacionamiento también surgían a causa de un malentendido, así como nosotros hoy tenemos problemas de entendimiento doctrinal, por ejemplo, con los protestantes o con otras sectas, ¿verdad?, que dicen cualquier cosa de acuerdo a lo que piensan, pero sin un estudio profundo y sin un entendimiento claro de lo que quiere decir la palabra de Dios en su mensaje principal. Cuando uno se deja llevar simplemente por el aspecto literal digo, quiere decir erele, apeyarele, hayar entender, evidentemente que nos lleva después a controversias. Pero la Biblia responde justamente a estas controversias. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay que ponerse entonces en una actitud, primero de escucha, pero de la palabra de Dios, escuchar verdaderamente, entender, entrar dentro de una tradición, es decir, la tradición es la iglesia, porque la iglesia quiere decir comunidad, atihuazú, ellos están explicando ese camino de lo que compartieron. Fíjense, abran nomás Primera de Juan, la carta Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 5, por ejemplo, lean. Entonces ahí mismo ustedes van a encontrar enseguida, ¿verdad?, cómo le están diciendo desde una comunidad a aquellos que son apóstatas, a aquellos que están saliendo de la comunidad, aquellos que comienzan a pensar de una manera diversa o no aceptan la encarnación o no aceptan la divinidad de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces le dice, aquello que nosotros hemos visto, aquello que nosotros hemos tocado, aquello que nosotros hemos oído, eso es lo que les transmitimos. Y así va, continuando, ¿se dan cuenta? Controversias, problemas, rivalidades, desentendimientos, malentendidos doctrinales, pero que al final el autor sagrado tiene que poner sobre el tapete, ¿verdad? Al final de cuentas,
no puede quedar en simples homilías, sino que tiene que dejarlo bien por escrito. Es como decir, ya vaya a poner en acta, es afirmando, hay cualquier eva, verdaderamente la comunidad, la oguero viaje, bueno, estos son entonces documentos importantes, esenciales para nuestra fe. O si no, lo que nosotros algunas veces hacemos, si vamos a hacer una analogía o una comparación, es como que estamos firmando una carta donde tiene muchas cositas y entre ellos dice, tenés que regalar tu casa, tenés que regalar tu vehículo. Pero tú ya le firmas ese, ya ese. Hoy viaje que ilan de droga, hoy viaje que ilan de coche, hoy viaje que ilan... Yo nunca nada, le firmamos, imagina. A veces, muchas veces, nosotros estamos firmando, o por decir también firmando en blanco, también podemos decir. Y después otro es el que llena en tu vida lo que vos tenés que hacer, ¿verdad? Entonces es importante, queridos amigos, una buena introducción a la Biblia en primer lugar, y después de esa buena introducción a la Biblia que podamos también nosotros hacer algo más profundo. Aquí nosotros estamos entre introducción y algo más profundo, ¿verdad? Ojalá tengamos posibilidades, tengamos vida y tengamos tiempo, ¿verdad?, para seguir reflexionando tanto sobre la palabra de Dios. Aquello que el Señor nos regala, aquello que el Señor nos ofrece, es tan lindo, ¿verdad? En la medida en que entendemos esa palabra de Dios, en la medida en que nos enriquecemos desde Dios, es una fuerza, pero es una fuerza ganadora, ¿verdad? Porque ganamos todos. Ganamos nosotros personalmente porque ya nos realizamos, somos felices, decíamos anteriormente, en nuestros encuentros, ¿verdad? Y por otra parte también gana toda la comunidad. Estamos reflexionando el capítulo 19 del Levítico, justamente que nos habla sobre estas normas de convivencia, cómo nosotros tendremos que vivir, cómo nosotros tenemos que esforzarnos, cómo tenemos que ofrecernos. Estos principios generales que te está hablando de una preocupación sincera por tu hermano que está a tu lado, por esa comunidad. No se olviden, hemos insistido tanto y siempre seguiremos insistiendo, subrayando, y más aquí el libro del Levítico nos está invitando a eso, que la vida del judaísmo, en primer lugar, de donde nosotros provenimos como cristianos, es una religión absolutamente comunitaria. El cajal, todo se basa en vista de la comunidad. Si se nos llama a una conversión, como Dios continuamente nos llama a la conversión personal, sin embargo, esa conversión personal es en función justamente de una vida comunitaria plena, realizada, profundizada, ¿verdad?, en ese amor y en ese encuentro personal entre nosotros. Termino solamente ahora en este momento diciendo que si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Ezequiel, recién cuando estamos en Ezequiel se toma conciencia plena, pura, de la responsabilidad individual, la responsabilidad personal. ¿Y antes cómo era? Y antes incluso la responsabilidad caía, dice, de los padres a los hijos. Y así va, de generación en generación. Ciertamente aquí nosotros ya hablamos, desde Ezequiel para adelante, Nuevo Testamento, en una responsabilidad de conversión personal para ofrecer lo mejor como una respuesta, ¿verdad?, a nuestra comunidad. Y desde ahí habrá cambios dentro de nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas.
Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el capítulo 19 del libro del Levítico. En este libro encontramos una riqueza sobre los principios y sobre los elementos esenciales, básicos, ¿verdad?, para una vida de comunidad. Esa vida de comunidad como principio de convivencia. Ella bañande, ñamañaba en aya, esa van a peñande la picha cuera, yepa. Umio y añande cuera, yepa. Ella bañande, Jacoba en oñón vive. Sobre todo, ¿se acuerdan que en los versículos anteriores nos hablaban hasta del cómo tenemos que hacer un recoger la cosecha, por ejemplo? Dice, no segarás todo el campo hasta los bordes, ni volverás a buscar las espigas que se queden, por ejemplo. Interesante, ¿verdad? No sacarás hasta el último racimo de la viña, ¿verdad?, de los frutos caídos, sino que mirá el principio elemental de una sociedad. Hasta al Estado le rapiñamos. Y eso es cosa del pueblo, ¿verdad?, cosa de la gente, ¿verdad? La demos, ¿verdad?, del pueblo. Y sin embargo, rapiña, le sacamos. Y claro, con eso estamos truncando posibilidades a la propia comunidad. La comunidad crece en la medida en que nosotros somos responsables, pero al revés también. Cada uno de nosotros crece en la medida en que la comunidad es responsable. Fíjense estos grandes, grandes países, ya ¿verdad? Tampoco es la panacea y no es tampoco lo máximo o lo mejor. Ellos también tienen sus problemas y tienen que seguir creciendo, ¿verdad? Pero hay muchos países que en ese sentido por lo menos nos muestran, en cuanto al aspecto comunitario por lo menos, ¿verdad?, que se nota mayor interés. ¿Y cómo viven? Y viven mucho mejor, ¿verdad? O sea, dignamente, humanamente. Nosotros muchas veces recorremos y encontramos nuestro país, decimos, sí, en nuestro país es el cielo, y hasta cierto punto sí, pero de bueno pinde. O sea, el paraguayo de por sí tiene un alma muy noble, ¿verdad? Pero nos falta vivir más dentro de nuestra dignidad. Yo no sé si decimos que somos tan nobles, pero al final o sea, en el sentido no de que tenemos que ser malos y tenemos que pelearnos para hacer las cosas, sino que en el sentido de que esa nobleza nos lleva muchas veces a callarnos y a no pedir y a no exigir nuestros derechos. Y más aún,
conformarnos, quedarnos, ¿verdad? Yapitá ubebeina, yapitá, da yacacuay, da yayerurey, da yahuero zapucay, la ñan de derecho cuera, ¿verdad? Y entonces, eso es bien peligroso, ¿verdad? Porque entonces estamos, vean la famosa huenudo, vean la huenudo, vean la, ese no es la persona buena es aquella que se preocupa y dice, bueno, ¿por qué esta injusticia? ¿Se acuerdan que hablamos justamente? ¿Recuerdan creo que era en el 13, ¿verdad? Que decía, no oprimirás a tu prójimo, ni lo despojarás, no retendrás hasta la mañana siguiente el salario del jornalero. Coña de bebé. Alguna vez coña de ñaquinininda, ya imba bebé, y después le miramos al que tiene plata, ñaña caintincho, y fuera grandes señores, ñan de benguaná, lleva, vea, y no sabemos muchas veces cómo también se ganaba esos dineros. Un dinero que era tuyo, pero o acaparapá, porque o mondá, no sé. Hay que ir mirando entonces las cosas bien, ser justos también en este sentido, porque no todos tampoco son así, ¿verdad? Después dice, no insultarás a un sordo, ni pondrás un obstáculo delante de un ciego, sino que temerás a tu Dios. Esto también significa una ayuda a aquella persona ciega, a aquella persona sorda. Pero no. La Biblia siempre te habla en forma analógica también, ¿verdad? En una aplicación mucho más interesante. Porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y pero sin embargo sos ciego en muchas cosas que no querés ver. Por eso dice, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. O peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Bueno, y así. Pero lo más interesante es el 15, que hemos discutido, hemos hablado, hemos dialogado. No cometerás ninguna injusticia en los juicios. Primer elemento. Esta es una responsabilidad muy grande para nuestras familias. Papá, mamá, no cometer injusticias con los hijos, entre vecinos, entre hermanos. Voy a veces que se en duda, lleva aún la gente, oye, que ya lleva para ir a pota. Añora y noche hermano, de añora y noche hermana, de amba eres que la añora y no, homa no mamá, homa no papá, ya oré, están para ya oré, con andica tu maro y coño, un día lleva, roñora y no va la plata, herencia. Alguna vez se cogió oré, 2, 3 terrenos, no sé si es que hay tantos ni un peche, y algunos con uno, miren, ambos pico mío vale a 100 millones o a ni, o mi ñaño. Y hacemos cosas, pero impresionantes, ¿verdad? O sea, una división en la familia. ¿Y por qué? Por falta de diálogo, por falta de un entendimiento. Mi pueblo sufre, padece de entendimiento, ¿verdad? Y entonces, tenemos que ser justos, no cometer ninguna injusticia. En este caso, en los juicios, todos somos responsables. Siempre nos encontramos ante situaciones en las que nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que juzgar. No favorecerás arbitrariamente al pobre, ni te mostrarás complaciente con el rico. Juzgarás a tu prójimo con justicia. No difamarás a tus compatriotas, ni pondrás en peligro la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Después habríamos hablado sobre el odio, etcétera, etcétera. Después habíamos hablado sobre el no cruzarás tu ganado con animales de otra especie, ¿se acuerdan? Aquí era para no alterar, decíamos, el orden. Pero una reflexión mucho más profunda nos llevaba también a pensar y a decir que aquí el hecho de no cruzar también parece que tiene un trasfondo religioso muy profundo, ¿verdad? O sea que esto que se presenta aquí es en una forma análoga. Es como decir el problema de la idolatría que existía en ese tiempo. El no cruzar significa el no casarse con mujeres extranjeras o con hombres extranjeros que traían a sus propios dioses. Y eso hacía después que existan dificultades en las comunidades. Y bueno, el 21, por ejemplo, el hombre llevará un carnero a la entrada de la carpa. Esta era la forma como ellos tenían que purificarse, pagar su deuda, pagar su pecado. El sacerdote practicará con el carnero el rito de la expiación, ¿viste? Es una expiación. Estos elementos también son ritos, sabemos que son ritos, pero todo rito y toda expresión no es una cuestión mágica, recordemos. El rito no es una cuestión mágica.
El rito es un elemento esencial que simboliza o expresa, que es lo mejor todavía, expresa lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vivimos. Cuando hay un rito, y entonces eso nos anima a vivir mejor, eso nos anima sobre todo también a presentar y entender mejor el significado y el contenido del mismo mensaje de salvación. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, estamos en el capítulo 19 del libro del Levítico. Nosotros pasamos ahora al versículo 26 que dice: ustedes no comerán nada que tenga sangre, no practicarán la magia ni la adivinación. Apenas importante la Yeikuamí, ¿verdad? Porque justamente desde este lugar no comerán nada que tenga sangre ni practicarán la magia.
Nos dice, aquí viene una serie de prohibiciones relativas a comer sangre y al uso de técnicas adivinatorias y técnicas mágicas vinculadas a los muertos. Es probable que la prohibición de comer algo con sangre, literalmente sobre la sangre, ¿verdad?, que ya estaba justificada en el capítulo también 17:11, en este caso vinculada con las prácticas adivinatorias. Este puede ser el problema entonces serio también sobre la cuestión mágica y sobre la cuestión adivinatoria. Viste que Israel ya va pensando y va haciendo tomar conciencia al pueblo, ¿verdad? Es el pueblo elegido, el pueblo de Dios, donde no quiere caer absolutamente en ritos simplemente mágicos. Porque esta es una tendencia muy humana, Esta es una tendencia muy primitiva, se nota, del ser humano, sea quien sea, sea quien sea. Rejojave, religión, erecojaisha, siempre ereyujutamante hoy, ¿verdad? Las cuestiones mágicas. Hay, por ejemplo, algunos, ¿verdad?, que piensan, que inventan su religión ciertamente, pero en un sentido mucho más filosófico, una religión inventada en un sentido más del pensamiento, de la razón, ¿verdad? Pero en el fondo también caen en el mismo error, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir el mismo error? Y el hecho de pensar y el hecho de mirar simplemente que cambia el estilo de rito, le vamos a decir entre comillas, el estilo de rito. Pero en el fondo, lo que hay, lo que siente el hombre o lo que está expresando desde adentro es casi como un sentimiento mágico. Es un sentimiento mágico, ¿verdad? Significa que esa acción, ese rito, ejerce o da un efecto totalmente independiente sobre mi persona, en forma independiente. El hecho de que yo hago algo mágico, eso entonces hace que mi vida cambie o que la situación cambie, la historia cambie, pero es ese rito, es esa magia que sucede sobre mí. Y la Biblia justamente te está prohibiendo toda cuestión adivinatoria, mágica y todo aquello también vinculado a los muertos, ¿verdad? Significa que una responsabilidad en el sentido de a Dios rogando, pero con el mazo dando. La Biblia insiste en la responsabilidad personal que tiene que llevar a una responsabilidad social. Este es el caracú. Peala meollo, peala ñandé ñantendea. Porque ñandé muchas veces ya obvia por el hecho de una magia, por el hecho de ciertos ritos, que el rito de por sí ejerce y hace algo que en realidad la fuerza de Dios, la acción de Dios, tiene que darnos a nosotros ese dínamo, ese dinamismo para que nosotros podamos cambiar. Pero malo ya puede leer tu la o cambia. Es Dios el que te da la fuerza, el Dios el que te acompaña, pero Él no hace magias, no hace adivinaciones, no está vinculado a ritos mágicos fuera de tu realidad. Y esto, como le estaba diciendo, algunas veces se preocupa porque a veces la gente la usa hipotal, arepoconte, ese tenía aceite y japea esa acción, esa agua o ese aceite, ese es lo que le va a cambiar. No, ese es un signo, es importantísimo, eso sí. Los ritos son importantes, ¿pero por qué? Porque el rito, el símbolo, te hace recordar y te hace a vos, te hace actuar. O sea, ese es como el motor, como el empuje, como que alguien que como yo puse en otra oportunidad un ejemplo, de esa analogía, ¿verdad? Esa comparación, ese modelo. Doy coina de coche, ande yo haré mañana de coche entre dos, entre tres mañana, remoí segunda vez a arrancar marejón. Bueno, los símbolos es como los empujes, ahí dice la dínamo, el dinamismo que da a nuestra vida, que yo te rece, que yo te imponga un aceite, que yo te bendiga con el agua
bendita, que yo te haga la señal de la cruz. Estos son todos signos, pero son signos dinámicos, me dinamizan. Amba evela shemo ponemi ha shea nye pono hangwaisha amba apo ha ayapo la shea yapo ana porque shea ikwa pona hina nyandijara he ipona ma shebe ha ikwa kama shebe ba eba shea yapo ana ha peisha shea monye pono ha yapo pe nyandijara jerureba ekwe shebe ha jerureba shebe aiko pona mi hangwa. Y esa es tu historia de salvación, ¿viste? En tu vida, en tu historia se tiene que realizar esa felicidad. En tu historia vos tenés que realizar esa felicidad propia tuya, así como Dios te llama y como Dios te ha regalado todo. Y esto, queridos hermanos, vuelvo a insistir mucho, ¿verdad? Porque, como les decía, algunas veces nosotros vemos, por ejemplo, demonios por todas partes, ¿verdad? Entonces le tiramos la culpa simplemente que el demonio es lo que hizo. Hace impasible, no, yo no tengo la culpa, ¿verdad? El asunto es que viste que el demonio nomás vino, el demonio es el que metió la cola, el demonio es el que... la otra. Eso es volver de nuevo a Génesis capítulo 3, ¿verdad? Desde el versículo 10 en adelante. ¿Dónde estás? Es que has comido del fruto que te prohibí comer. No, ahí se pecuña, ¿viste? Uno no se responsabiliza. Entonces le quiere echar la culpa y le echa luego la culpa a todo aquello que es externo a nosotros. Bueno, queridos amigos, vamos a pensar en esto porque hoy el libro del Levítico, una vez más, nos está enseñando sobre esto. Vamos a seguir, ciertamente, pero aquí con esta frase es tan interesante porque nos dice, ustedes no comerán nada que tenga sangre, no practicarán la magia ni la adivinación. Sobre todo, Pepe ya, en esa magia, en esa adivinación, en ese elemento externo, en ese elemento que está fuera de nuestra realidad, y como si fuese que ese tenga toda la fuerza para influenciar sobre nosotros. Claro que tiene su influencia como símbolo, pero el que ordena a la vida, el que ordena a nuestro cerebro, el que ordena a nuestra forma de vivir, a nuestro comportamiento, vamos a ser nosotros, en la medida en que maduramos, en la medida en que entendemos lo que estamos haciendo. Y así, queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar.
elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios que nos invita a seguir creciendo en nuestra vida de fe. Estamos en el capítulo 19 principalmente del libro del Levítico y queremos seguir hablando sobre esto del no comer la sangre, dice aquí, ¿verdad? O sea, directamente, no comerán nada que tenga sangre, no practicarán la magia y la adivinación, que ya habíamos dicho que el aspecto de la sangre que aquí está unido al aspecto mágico y al aspecto también adivinatorio. Es por eso que ellos no quieren que se contaminen con estas religiones que más que confiar en Dios, porque esto puedes confiar entonces en signos mágicos y en signos directamente adivinatorios, y no confiar en Dios, no confiar en el Señor. La Biblia siempre pone en primer lugar a Dios. Dios es desde donde nosotros encontramos el sentido, la fuerza de toda nuestra existencia, y por eso le llama la atención y le dice, y por eso es que pone ciertas prohibiciones, pero estas prohibiciones es en un sentido también preventivo. La Biblia tiene la pedagogía preventiva, es decir, preventiva en el sentido de que viendo situaciones que están sucediendo o que han sucedido, ahora entonces escribe, pero para prevenir ahora al pueblo, para prevenir y no caer en estas prácticas supersticiosas. Después seguimos un poco más, tenemos también los vestigios, decíamos, de un antiguo ritual en el que se sacrificaba a los muertos o divinidades infernales y se comía sangre. Por esto también, entonces, en un sentido preventivo, eso se dice no, directamente se prohíbe. Propiamente en el antiguo Israel no se prohibían las prácticas adivinatorias como tal, siempre y cuando no cuestionaran el monoteísmo yahvista y buscaran descubrir la voluntad de Dios. Aquí está lo esencial y fundamental cuando decíamos que la Biblia no hay que tomarlo entonces en una forma literal. Aquí mismo ya te está enseñando y te está diciendo que todas esas prácticas adivinatorias eran prohibidas, pero cuando están haciendo mal las cosas. Por ejemplo, en un sacrificio a los muertos o a las divinidades infernales, y como ahí se comía sangre, entonces se está previniendo no hacer eso. Pero en general no se prohibían las prácticas adivinatorias o otras prácticas, otros ritos que existían, con tal de que no le dejen a Yahvé, le quiten el monoteísmo, o sea, la primacía, y que no buscaran ir contra la voluntad de Dios, porque esto pues es lo elemental y fundamental. Si eso está salvado, y bueno, lo otro prácticamente no tendría ningún sentido, porque siempre sigue siendo Yahvé el centro de la existencia del pueblo. Ahora, el uso de algunos intraducibles, por ejemplo, el terafín. Este es un elemento que ellos utilizaban como instrumento de adivinación, el terafín. ¿Y qué era esto? Y esto era posiblemente eran como dados, el urim y el terafín. Entonces parece que ellos tiraban el dado y sobre aquello que cae la suerte, desde ahí entonces tomaban una lectura de la realidad. Desde ahí entonces comenzaban a mirar y a entender lo que podría suceder, pero siempre son después ellos los que deciden de acuerdo a esa posibilidad que va cayendo. De hecho, 1 Samuel 9:9 reconoce que antiguamente el profeta Nabí se le denominaba vidente incluso, roé, el vidente, pero no en un sentido también mágico. Atención, el roé que nos pone aquí, y el libro de Samuel nos recuerda al profeta como roé,
no es también simplemente como un vidente mágico, sino que como un vidente que es capaz de captar, capaz de entender lo que puede suceder, pero mirando la propia realidad. Pero le llama vidente. Yo soy capaz de ver algo, pero mirando la propia realidad. Es como decirles, si yo veo que aquí un niño no estudia, entonces yo puedo decir que soy también un vidente. ¿En qué sentido? Porque puedo predecirle, puedo mirar el futuro de este niño. Si este niño nunca estudia, si este niño es un irresponsable, si este niño no quiere obedecer a sus padres, yo puedo ser un vidente. Puedo decir, bueno, este niño dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 20 años, no sé, va a ser un chico maleducado, un joven, si es que no cambia, si es que no se pone en camino, ¿verdad?, a hacer algo nuevo y positivo. Por eso todos estos elementos son importantes de tenerlo en consideración, ¿verdad?, lo que significa el vidente como tal. Por otra parte, la legislación mosaica, es decir, la legislación de Moisés, que encontramos en Deuteronomio 18:14, no prescribe nada contra esto, no prescribe nada, así directamente. La legislación mosaica no se preocupa de este aspecto. No así contra la bruja y contra la hechicera. La mosaica sí se lanza directamente contra todo lo que es brujería, contra todo lo que es hechicería, a no ser que se trate de un nigromante que consulta a los muertos. El nigromante sí, para la Biblia es lo peor que puede existir. O sea, es decir, no se acepta absolutamente. Por un sentido, ¿verdad?, de dejar en paz a los muertos. Por otra parte, no solamente el dejar en paz a los muertos, sino que el ínferos, de ahí viene el infierno. Es como confiar en el ínfero, confiar en el infierno, confiar en los muertos, que confiar en quién, que confiar en Dios. Lo muerto, muerto está, ¿verdad? Sin embargo, el vivo y el eternamente vivo, ¿quién es? Es Dios. Y por eso, consulta con los nigromantes, absolutamente no. Incluso, hay casos en que se ha condenado a muerte por lapidación. En Yucana, en Catuy, en Alañán de Comunidad. Imagínense a qué punto llegaban. Es decir, de estos casos que un nigromante o quien consulta a un nigromante es llevado, ¿verdad?, ¿a qué cosa? A una condena a muerte, ya que se entiende que dicha práctica cuestiona la soberanía de Yahvé. Este puede ser el problema real. Estamos con esto cuestionando la soberanía de Yahvé. Entonces, cuando ellos cuestionan al nigromante, cuestionan simplemente ese trabajo, ese hecho, lo que él está haciendo ese nigromante, sino que ya la actitud de la persona que va y que confía en un nigromante es porque entonces esa persona no está confiando en Dios, no está confiando en el Señor. Y así volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad,
electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Escuela Parroquial Papa Francisco. Abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre el capítulo 19 del libro del Levítico. En el próximo Oriente Antiguo, particularmente en Mesopotamia, la magia, la adivinación y los exorcismos estaban legitimados y eran muy frecuentes en el Oriente. Esto era muy frecuente. La magia, el hechicerismo, ¿verdad? El exorcismo eran muy frecuentes. Solo la bruja que practicaba la magia negra con efectos dañinos para las personas era condenada a muerte. Y esto no es solamente la Biblia, esto lo tenemos ya en el Código de Hammurabi. Hemos hablado ya de los códigos de Hammurabi, ¿verdad? Que es mucho antes de la Biblia. Y ellos ya lo condenaban, ¿verdad? Hay leyes también asirias, medias, que también condenaban directamente y condenaban a muerte a las brujas en este sentido. Aunque en varios lugares bíblicos se contempla el corte de pelo, hay un corte de pelo, ¿verdad? E incluso el afeitado, el afeitarse, como señales de duelo, estos versículos 27 y 28 prohíben estas prácticas junto con la de hacerse incisiones en el cuerpo por un muerto o tatuajes también. Prácticas que en el Código de Hammurabi señalaban la pertenencia de un esclavo a su dueño. Los tatuajes eran como las marcas, ¿verdad?, que se le ponían. Esto Hammurabi contempla. Pero sin embargo, la Biblia ya comienza a eliminar, ¿verdad? Del 27 y 28. No se cortarán el borde de la cabellera, no se cortarán el borde de la cabellera en forma de círculo, ni cortarás el borde de tu barba. No se harán incisiones en la carne a causa de los muertos, ni tampoco se harán tatuajes, tampoco se harán tatuajes. Yo soy el Señor. Bueno, qué interesante esto, así como se nos está presentando, ¿verdad?, aquí. Y bueno, en el Código de Hammurabi se señalaban la pertenencia, más bien, de un esclavo a su dueño. Esa era como una marca que tenía ese esclavo. La Mishnah, por otra parte, condena expresamente también el tatuaje del nombre divino. Makot, ¿verdad?, lo dice. Aunque no se explicita la razón de estas prohibiciones, cabe pensar que estas prácticas comunes en el Próximo Oriente Antiguo, ¿verdad?, que tenemos aquí, conllevaban rasgos idolátricos de nuevo. Entonces es importante. Yo recuerdo que en una oportunidad hubo un problemita, ¿verdad?, porque un obispo nuestro aquí del Paraguay habló sobre la cuestión de los tatuajes, ¿verdad? Hay muchas personas, dice, que se tatúan, etc. Y después él habló que
es como una proyección, ¿verdad? De algo que falta, ¿verdad? Algo que falta, algo que no está lleno espiritualmente, ¿verdad? La persona como tal. Algo así dijo el obispo, ¿verdad? Entonces, claro, eso causó furor en todos los personajes que llevan tatuajes, ¿verdad? En la televisión y en todas partes. Hasta me llamaron también para ver un poco qué significa. Y bueno, yo le decía, más que llamar a un país sobre estas cosas, porque estas no son cuestiones religiosas, ¿verdad? Sí, es una cuestión religiosa desde nuestra lectura religiosa, si queremos hacer. Pero estas son cuestiones más bien psicológicas. Entonces tenemos que entrar en este plano, en un plano de la psicología. O sea, ¿qué quiere decir para vos? ¿Por qué lo estás haciendo? Aquí, si es que vamos a hacer literalmente, vamos a tomar el caso, ciertamente vas a decir, no hay que tatuarse, no hay que hacer esto o aquello, ¿verdad? Bueno, un psicólogo te va a explicar mejor, y si le hace ¿cómo se dice? Una sesión y hablan un poco con las personas, preguntan un poco y bueno, no sé, cada uno tendrá sus motivaciones, el por qué lleva, ¿verdad? Pues yo entendí lo que quería decir el obispo. El obispo quiere decir que hay un vacío también, porque recuerden que todo lo que nosotros hacemos, de acuerdo, reaccionamos de acuerdo a aquello que nosotros vivimos. Y una u otra cosa, estas son cosas, bueno, un poco más llamativas, etcétera, que por ahí te impactan. Y bueno, debe haber algo que, ¿por qué te estás poniendo eso? Debe haber algo que falta. Pero no solamente eso, atención, hay cosas que nosotros no ponemos a la vista de los otros, o sea, como un tatuaje o otras cosas, pero que también son disfuncionales. ¿En cuestiones de qué cosa? En cuestiones de que algo queremos llenar, algo que nos falta. Es una forma, aquí la vida es así sencilla, es una matemática. Cuando nos falta algo, de alguna manera queremos compensar. De alguna manera nosotros recibimos esa influencia y con esa influencia procuramos compensar lo que nos está faltando. Bueno, por ejemplo, a ver, te falta aire. Algo ya. Bueno, eso es consecuencia de que algo te está faltando. Bueno, de la misma manera también, cuando te está faltando algo espiritualmente, de alguna manera lo compensás, de alguna manera. Uno lo hace a través del tatuaje, otro lo hace a través de otras expresiones, otro lo hace a través, no sé, de comportamientos, otro lo hace a través de la bebida, otro a través de la droga. O sea, algo te falta o algo nos falta. Y no pensemos que cuando estoy diciendo eso, que se te está diciendo que sos un enfermo o lo que sea y sos el único. No, todos de cierta forma estamos siempre haciendo un camino y todos tenemos que seguir encontrándonos a nosotros, porque a todos nos falta algo, ¿verdad? Bueno, esta era una forma como ellos pensaban, la desfiguración que se le hacía al cuerpo. La Biblia te está diciendo esto, ¿verdad? Y sobre todo que va contra el valor, y esto me parece que tantas veces ya hemos repetido y se lo repite en tantos otros lugares bíblicos también, que es con la desfiguración del cuerpo se atenta principalmente el orden creacional. Ese orden creacional de Génesis 1 es lo que se está atentando. En el Antiguo Testamento están atestiguadas las mutilaciones rituales. Absolutamente, entonces, en lugar, por ejemplo, el mito del combate de Baal y Mot describe el duelo que existía, ¿verdad?, con gran profusión de incisiones del dios, el dios El. Entonces, con esas incisiones, ante la supuesta muerte de Baal. Entonces, era una forma de demostrar, era una forma de decir, así muere, ¿verdad?, en esa lucha, en estos combates de Baal y Mot. Mot justamente quiere decir muerte, Mut. Bueno, aquí nos ponemos directamente diciendo desde alguno de los documentos de aquel tiempo. Esparció ceniza de aflicción sobre su cabeza, polvo de humillación sobre su cráneo, por vestido se cubrió con una túnica ritual. La piel
un cuchillo de piedra desgarró las dos trenzas con una navaja de afeitar. Se laceró las mejillas y el mentón, roturó la caña de su brazo, aró como un huerto de pecho, como un valle roturó su dorso, alzó su voz y exclamó: Baal está muerto, ¿qué va a hacer del pueblo? El hijo de Dagón, ¿qué va a hacer de la multitud? En pos de Baal voy a bajar la tierra. Bueno, estos son entonces los documentos así poéticos, como se nos va presentando, cómo se nos va diciendo estas prácticas mágicas, estas prácticas rituales que ellos tenían en aquel tiempo y que es absolutamente, como hemos leído y hemos visto en el libro del Levítico, eran prohibidos dentro de la religión o eran prohibidos dentro del judaísmo. Todas estas prohibiciones del 27 al 28 son expresas para los sacerdotes también. Es decir, acuerda la doña tendeana, acuerda la ojellana, oyeyapopan, oyeyapoipan, oyeyapohina. Y vuelven a ser reiteradas, después encontramos en el Deuteronomio, capítulo 14, 1, 2. Se vuelve a reiterar, se vuelve a decir cómo es esto, qué es lo que está pasando. Precisamente sobre la base de que Israel es un pueblo consagrado a Yahvé. Esa es la base principal. Israel es un pueblo consagrado a Yahvé. Como curiosidad, la Mishnah contempla que el andrógino debe también cumplir estas normas, incluida la que prohíbe raparse la barba. Esto tenemos que tenerlo en consideración, ¿verdad? En uno de los elementos, el Bikurín se llama uno de los libros donde aparece en esta sección. Ahora, hoy, los estudiosos actualmente, se discute el sentido de la prohibición que encontramos en el versículo 19. ¿Qué te dice en el versículo 19? Porque en el 28 ya decía: no se harán incisiones en la carne a causa de los muertos, ni tampoco se harán tatuajes. Y esto pues se hacía, como decíamos recién, estas prohibiciones, ¿por qué? Y porque eran de los Baales, ¿verdad? Estas incisiones, de la guerra entre Baal y Mod. Y ellos están diciendo: no, estas cosas no hay que hacer, estos son de otros dioses, estas son prácticas mágicas, estas son prácticas rituales que no tienen sentido para nosotros. Nosotros confiamos en un Dios de la vida. Y por eso el 29 que vamos a ver ahora: no profanarás a tu hija prostituyéndola, no sea que también la tierra se prostituya y se llene de depravación. Este es en el versículo 29. Es una discusión, ¿qué es lo que pasa aquí? Solía entenderse como un rechazo de la prostitución sagrada y cultural, directamente. Rechazo, todo lo que es la prostitución cultural, que estaba vinculada a la fecundidad de la tierra, y de ahí la referencia de no prostituir esta. Sin embargo, las investigaciones actuales cuestionan la existencia en el Próximo Oriente Antiguo de una institucionalizada prostitución cúltica vinculada a la fertilidad. A lo más, pueden encontrarse indicios de que algunas prostitutas también trabajaban para los templos con el fin de proveerlos de dinero. Más aún, en opinión de algunos, el concepto de tierra, porque la tierra, Jaer, se va a prostituir, es aquí una metonimia para designar el pueblo de la tierra, siendo entonces el pueblo de Israel, ¿verdad?, y no la tierra, el que se llenaría de infamia. Y bueno, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos reflexionando más sobre este tema tan interesante. Aquí viene también aquella prostitución sagrada que es llamada así. Por hoy nos despedimos y les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por